No se escucha nada. ¿Allí me confirman? Sí, ok. Gracias, Manuel Armando. Listo, como les decía, ya he tenido percances de conexión, por eso es que se me cerró el Zoom, pero al toque he ingresado, así que bueno. Hemos visto ya todos los puntos anteriores, ok. Hemos visto todos los puntos anteriores, tales como el tema, bien, de la norma APA, el plagio, estas generalidades que se puede tener en cuenta para un trabajo, la puntuación. Ya hemos visto el tema de la bibliografía, incluso cómo citar cuando es una cita directa o textual. Y en este momento ya nos toca ver la parte de indirecta y parafraseada, ¿verdad? Listo, ya está, estamos aquí. En esta parte, chicos, en esta parte nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que esta cita parafraseada, como su nombre lo dice, es la que ustedes han parafraseado. O es aquella cita también indirecta, porque no le estás cogiendo directamente del autor, sino es indirecta, solamente coges un poquito, la idea nada más, y tú eres la que vas a narrar, ¿ok? La que vas a narrar. Entonces, en esta cita parafraseada, se utiliza ideas nada más del autor, pero se escribe con las palabras propias de quien lo redacta. O sea, si yo estoy redactando, va a escribirse con mis palabras. Si fulanita de tal dijo esto, lo otro, aquello, yo menciono cómo es que yo lo entiendo, de forma lógicamente parafraseada. No es copiar y pegar del otro autor. Recuerden que el hecho de copiar y pegar de otro autor va a hacer de que les proporcione el plagio o similitud, ¿ok? O porcentaje de similitud alto. Hay algunas personas que utilizan algunos programas de parafraseo. ¿Qué pasa con estos programas de parafraseo? Simplemente te cambian algunas palabras con un sinónimo y a veces cuando lo lees no quiere decir lo que tú debes sacar del autor principal. Dice otra cosa por otra. Está como la chimoltrufia, ¿verdad? Dice una cosa por otra. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos programas no nos podemos fiar. Lo mejor que podemos hacer es leer y de este contenido vamos a poder recién describir, narrarlo, redactar con nuestras propias palabras, tomando solo la idea principal. Pero sí, efectivamente, tenemos que citar, ¿ok? Tenemos que citar. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tenemos en cuenta eso. La cita parafraseada o cita indirecta, chicos, en la cita parafraseada, al igual, ¿ok? Se debe dar a conocer quién es el autor, quién ha sido el que ha hecho esa información. En las citas parafraseadas se incluye la fuente, por ejemplo, autor y el año de publicación. Autor y el año de publicación, ¿ok? Una diferencia aquí es que no va. ¿Alguien ve una diferencia entre la cita cuando es una cita directa o textual y esta cita parafraseada?
¿Qué diferencia pueden encontrar en los datos, en las características? ¿Alguien tiene una idea? ¿O se puede dar cuenta? ¿Qué es lo que ya no vemos aquí? ¿Quién se merece su punto, no? ¿Alguna idea? La página. Gracias, Dinora. Exacto, ¿verdad? La página, la página. En este punto nosotros visualizamos que ya no está el número de página. Entonces, pero también podemos hacer aquí una cita narrativa o parentética. Pero recuerden que todo esto no se sombrea. ¿Por qué? Porque está parafraseado. Pero lógicamente sí se coloca al autor. Y cuando tú parafraseas, recuerda que cuando tú citas, sea cual sea el tipo de cita, tú estás dándole al autor real la responsabilidad de lo que ha dicho. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cita parentética, aquí no tienes por qué tener en cuenta el espaciado, la sangría, simplemente escribes de forma directa. Aquí tú colocas, por ejemplo, ¿no? Cuando es parentética, ya hemos dicho que todo va en paréntesis y va al final. Entonces, narro, abro paréntesis, apellido, coma, año de publicación, cierro, punto seguido y termino con algo breve. Ejemplo de cita parentética. Un ejemplo de cita narrativa ya no va al final, ¿verdad? Va al inicio y todo no va en paréntesis. Así como plantea Pairumani 2021 y continúo. Esta no es una llave, ¿ok? Es una letra, sino que se ha ido. Y continúo la narración de lo que acabo de sacar del otro trabajo. Lo cito, sí, pero estoy escribiendo con mis palabras según mi interpretación. Y esa es la diferencia de una forma parentética y una forma narrativa. Cuando nosotros continuamos con este trabajo, ¿ok? Y por ejemplo, fulanito de tal me dice que la gastronomía peruana es una de las mejores después de México. Es una idea, ¿no? Estoy hablando al aire. Entonces, Chávez 2020 mencionó eso, pero Correa 2021 mencionó algo similar, pero ambos autores no han hecho el trabajo. Este es un trabajo y el otro autor es otro trabajo. Pero como las ideas son similares y yo quiero colocarlo en mi trabajo, coloco de esta manera. Narro que la gastronomía peruana es una de las mejores después del país de México, que también es una de las más productivas. Abro paréntesis, ¿y cómo hago? Abro paréntesis, coloco el autor, coma, el año de publicación y también coloco un punto y coma al otro autor y también su año de publicación, porque son diferentes autores, pero puedo hacer una sola narración. Y lo puedo hacer de las dos maneras, o narrativa o parentética. ¿Ok? O narrativa o parentética. Y esto me va a ayudar mucho a poder decir, efectivamente, estoy haciendo las cosas correctas. Recuerden, por favor, cuando se requiere resaltar al autor, va al inicio. Cuando se quiere resaltar, o también llamada, ¿no? Se hace narrativa, la cita narrativa. O cuando se quiere resaltar la frase, hacemos la cita parentética. La diferencia, aquí hay una diferencia que muchos dirán, pero Miss, ¿por qué dice Hernández et al? Eso quiere decir que hay más de dos autores en un mismo libro, más de dos autores. Y para ya no colocar el apellido del otro autor, coloco la palabra et al punto. ¿Ok? Y listo. Otras consideraciones que nosotros también podemos tener es la omisión en las citas textuales. Por ejemplo, ojo con este punto, ¿ya? Ojo con este punto. En el caso de que ustedes quieran omitir alguna palabra, porque quizás es una palabra mala, es una palabra, es una lisura, qué sé yo, es una idea que ustedes no quieren. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Abro comillas porque este texto es menos de 40 palabras, automáticamente me doy cuenta por las comillas que es un texto de menos de 40 palabras. Y me doy cuenta que es una cita parentética porque todo va al final. Eso quiere decir que quieres que resalte el texto. Por eso es que el autor está al final. Listo. Entonces, cuando tú
quieres omitir alguna palabrita que no te parece, que no te gusta, lo omites poniendo estos 3 puntitos. Solo los 3 puntitos, no el paréntesis, solo los 3 puntitos. Y sigues con tu cita, cual sea quieras que sea esta. Bien lo puedes hacer parentética o narrativa. En la siguiente puedes tener en cuenta también lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Pero al principio cuando quieres omitir alguna palabra y en la próxima es cuando quieres realizar, por ejemplo, quieres resaltar algún texto pequeñito. ¿Cómo lo puedes hacer? Porque ese texto así es sumamente importante, esa cosita pequeñita de todo ese texto. Lo pones en corchetes. Estos corchetes te ayudan a poder decir que efectivamente lo que estás argumentando quieres hacer referencia o diferenciar esta pequeña cosita del resto del texto. Y puedes utilizar los corchetes. Ojo, chicos, cuando fulanita de tal, a ver, ¿quién ve el error en la palabra abarcar? Levanta la manito o abre audio, ¿ya? Cuando nosotros encontramos un error ortográfico en el texto que nosotros queremos citar del autor real, entonces, ok, del autor real, entonces nos dice acá que coloquemos algo. Dime, Nayeli. En la B, mi- Exacto, Nayeli. Exacto, Nayeli. Nayeli Sánchez. Nos damos cuenta que la palabra abarcar no está bien escrita, pero como está en comillas y se trata, como es menos de 40 palabras, es una cita textual o cita directa que estoy cogiendo directamente del autor, eso quiere decir que voy a copiar y pegar en mi trabajo. Y como hay una palabra mal escrita, yo no lo puedo arreglar, porque si no ya cambiaría. Así sea, miren, una letrita. Entonces, como está mal escrito, le coloco la palabra, abro corchete, SIC, y cierro corchete. Y continúo con la narración. ¿Sí? ¿Está claro hasta allí? ¿Me confirman, por favor, hijos? sí, profesora. Muy bien. Exacto. Muy bien, Katherine, Nayeli. 2 alumnas nada más tengo, ¿no? El resto, Profesora, le dije yo Sí, también. está bien, profesora. no, Dinora también, porque si no, no estuvieran, ¿no? Atendiendo y participando. Sí. Entonces, miren estas cositas pequeñitas, pero ustedes dirán, ay Dios, hay una cosa y otra cosa, pero en realidad se nos vuelve mucho más práctico cuando volvemos a leerlo y se va a ser mucho más fácil para nosotros leer este tipo de norma que nos proporciona para poder luego usar, ¿ya? Y automáticamente, ¿no? Ah, está bien escrito, ah, voy a mi tablita, a ver, listo. Y entonces quizás ustedes puedan, ¿no? Imprimir, tenerlo, anillarlo y tenerlo como parte de ustedes. En realidad, esta norma APA o este libro de norma APA, si no me equivoco, tiene un aproximado de entre 400 y 700 páginas. Y lo que estoy haciendo solo es un resumen. Entonces, cuando ustedes vayan al libro, quizás se les va a hacer un poco más explícito algunas cosas y mucho más fácil poder entenderlas. Bien. Si la obra tiene más de 2 autores, APA 7 nos dice que si cualquier documento tiene más de 2 autores, le puedes colocar o le debes colocar la palabra et al punto. Visualizamos hace rato, ¿no? Un ejemplo. Eso quiere decir que hay más de 2 autores. Miss, pero yo quiero saber el apellido del otro autor. ¿Quién es? Que no me acuerdo. Eso quiere decir que el trabajo que ha hecho fulanita de tal, abajo en referencias puedes encontrar a todos los autores. Pero arriba en la cita, en todo el cuerpo del trabajo, vas a encontrar solamente citas, no referencias, ¿verdad? Solo citas. Entonces, aquí uno se puede dar cuenta de qué apartado está correctamente. ¿Ya? Listo. Este es un ejemplo, ¿ok? Hernández et al punto, coma. Ojo, miren chicos, hasta el punto y la coma son y deberían ser acordes sí correctos, ¿ok? Acordes sí correctos. Muy bien. Cita de fuentes secundarias.
¿Recuerdan la vez pasada que habíamos hablado de las fuentes primarias y las fuentes secundarias? ¿Alguien sabe la diferencia de estas? Eran los escritos que los primeros que lo escribían, era algo así como que los que investigaban verdaderamente el caso y los otros eran los que ya a partir de esa fuente, pero que lo buscan desde esa información como muchos escritos, no como pergaminos, así, no podrían verse, sino que es a partir de esos, porque no se pueden acceder Exacto, a los originales o a al los in originales. situ, a lo que había pasado Así, in situ, ¿no? sí. Exacto, gracias Nora, sí entiendo tu idea, ok. Miss, creo Ok. que, Dime, este, ok, dime Kelvin, Miss, ¿estás levantando la manito por orden? Kelvin, no sé si soy yo, lo escucho súper bajito. Sí, diga, buenas tardes. Tienen que ver con esto directamente. Y las secundarias, pues ya escucha. Kelvin, Internet, recién te llegó, profesora. sí, es su internet, ¿no? O el mío. Mi No, internet creo que está fallando. Sí, Kelvin, es su internet porque te escucho sumamente bajito. Miss, ¿puedo opinar yo? Ok, ya. Nayeli, Creo que las fuentes primarias provienen de una información ya pues más directa, ¿no? Más concreta. Y las secundarias nos permiten ya conocer ya hechos, pero o sea, la información ya está recopilada de otros documentos. de otro documento. Ok, gracias Nayeli. Nayeli Sánchez. Pablo, Pablo. Ok, no quiere Pablo. Listo. Efectivamente, la cita de fuentes secundarias es, por ejemplo, ¿no? Yo fui al distrito de Saña, apliqué mis encuestas, vine a casa, tabulé, describí, lo publiqué para que todo el mundo lo vea. Vino Chapoñán y citó de mi trabajo. ¿Él se fue a campo a aplicar las encuestas, a hacer el trabajo? No. Entonces, lo que él saca de mí, ¿ok? De mí prácticamente en su información de él se convierte como una fuente secundaria, porque la fuente primaria es la mía. Entonces, cuando Chapoñán saca de mí, él se convierte en una fuente secundaria. Pero ¿qué pasa? Carrasco vino y dijo, mira, encontré este trabajo de Chapoñán, voy a sacar información. Pero acá en Chapoñán, ella ha citado a Cayotopa. Entonces, lo que dice Carrasco es, ¿no? Lo que dice Carrasco es, por ejemplo, ¿no? Dice Chapoñán, ¿ok? Coma, 2023, página tal, citado en Cayotopa, ¿ok? 2019, página tal. Y cita o la referencia que hace a los dos autores, tanto al de la primaria como al de la secundaria. Pero mi, yo no quiero hacer todo ese tema. Entonces, ¿qué hago? Carrasco me dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir al trabajo de Chapoñán a la última hoja y en la última hoja dice referencias bibliográficas. Y aquí ha citado a Cayotopa. Entonces, como yo no quiero citar a Chapoñán, yo sí quiero citar a Cayotopa porque es la fuente original. Entonces, acá está la página, acá está el nombre del libro de Cayotopa. Me voy a la fuente original. Entonces, miren cómo hizo esto y le ayudó no solamente todo lo que dice el trabajo, sino le ayudó mucho las referencias bibliográficas. Por eso es que un chiquito en la mañana justo me decía, Miss, qué pasa, Miss, si yo no quiero, no, yo no quiero citar, si, bueno, si lo cito arriba, pues, ¿qué pasa si en referencia ya no lo coloco? Tu trabajo está mal hecho, porque no puedes colocar cosas arriba sin ponerlas también en las referencias. Si has puesto a fulanito de tal en el cuerpo del trabajo, tiene que estar abajo. Y si no está abajo, es porque tu trabajo te lo has inventado. ¿Ok?
Entonces, que quede claro eso. Ojo, puede ser al inicio o puede ser al final, ¿ok? No olviden eso. ¿Qué pasa cuando hay fuentes sin nombre de autor? ¿Qué es lo que nos sucede, verdad? ¿Qué sucede cuando no hay autor? No hay, ¿verdad? No hay el nombre de un autor. Entonces, sin fuente se coloca, ¿ok? Sin fuente o si es que no hay también sin fecha, ¿no? Depende si es que no está. Si es que no hay autor, pero sí está el nombre del libro, se coloca el nombre del libro. Por ejemplo, aquí no hemos encontrado el nombre de autor y automáticamente, miren, abajo en la cita parentética, ¿qué dice? Introducción al pensamiento complejo, coma, el año, coma, la página. No vemos los puntos y comas. ¿Qué pasa cuando el texto es sin fecha? Listo. Cuando el texto es sin fecha, le colocamos esas iniciales de la letra S.F. ¿Ok? Y este se convierte en la o en el citado. Y si alguien te dice, pero profesora, diré, pero fulanita, por favor, necesito que coloques el año. ¿Por qué no está el año? Pero no está con fecha. No, no está con fecha. Entonces colocamos de esta manera. ¿Listo? Veamos. Ok, Pablo Junior. Listo, recién estoy leyéndote porque no se te escucha, es tu internet. Pensé que era el mío, pero tus compañeros me dicen que es el tuyo, hijo, ¿ya? Sí, sí sé que me estabas hablando, por eso es que te di pase, pero no se escucha bien, ¿ok, hijo? Listo. Texto sin número de página o blog, ¿ya? Texto sin número de página, blog, web, entre otros que nosotros encontremos. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Cuando se quiere citar una fuente, pero este no cuenta con el número de página, porque cuando nosotros estamos en internet, no aparecen como los libros, ¿no? El número de página, ¿cierto? Aparece simplemente, pues, por párrafos. Entonces, puede ser de esa manera que nosotros renombremos. Generalmente, se da de una cita de página web, blog, que encontremos. Entonces, miren esta cita parentética, menos de 40 palabras, por eso está en comillas. Se abre, y es una cita parentética porque todo está entre paréntesis. Y en vez de colocar página o la abreviatura de página, estamos colocando la abreviatura de párrafo y colocamos el número del párrafo. De esta manera nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo la citación de manera específica para aquellos textos que encontremos en las páginas web. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos alguna tabla o algunas figuras? En este punto vamos a ver de tablas, pero es similar para las figuras. Cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que las tablas, por ejemplo, en un trabajo existe índice de contenido, índice de tablas. Más abajo, índice de figuras. Para estas tablas, pues las tablas son pantallas visuales que están compuestas por columnas y filas. Esto es lo que representa, ¿ok? O se puede representar mediante la numeración correlativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que estar en negrita, como vemos aquí. Miren, ven. Aquí vamos a verificar. Tenemos, ¿ok? Tenemos, ahí está. Tenemos el número correlacional de la tabla. Si más abajo colocamos otra tabla, sería la tabla número 2. Si después de 10 páginas coloco otra tabla, sería el número 3. ¿Ok? Y así sucesivamente. Es las tablas que se van enumerando de forma correlacional de todo el trabajo. Luego viene, ¿ok? El título aquí. El título de la tabla, aquí se ha ido para abajo, ya, este es acá. El título debe estar en cursiva. Luego viene la tabla y luego, ¿ok? Luego viene
Si tú lo has hecho, puedes colocar una nota, ¿ok? Que aparece debajo de la tablita para poder describir de qué trata. Aquí colocas la descripción de la tabla. Pero si tú lo has bajado de alguien, de fulanito de tal, entonces colocas la fuente. ¿Ok? Colocas la fuente. Entonces, no es que tú te lo inventaste, tú lo has encontrado de tal trabajo. Entonces, tienes que citarlo como tal. ¿Ok? Por ejemplo, si a mí me presentaran, si estuviéramos en la presencialidad y a mí me presentaran un trabajo y yo veo que esa tabla no tiene fuente, yo voy a creer que tú lo has hecho. Te voy a pedir una explicación de qué manera o cómo lo has hecho y de qué manera te va a servir, que hagas la descripción. Entonces, si es que tú no lo has hecho, lógicamente voy a darme cuenta porque has colocado la fuente. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que tiene que tener o bien sea nota o bien sea fuente. ¿Ok? Listo. Lo mismo sucede para las figuras, ¿ok? Bien sean de pastelitos, aquí de rayitas o de, como también visualizamos, de torres, ¿verdad? Los gráficos. Gráficos o figuras. Estos tienen las mismas características. Debe contar con título, perdón, número correlacional, el título, debajo tiene que ir la nota o fuente. O fuente. Entonces, de esta manera nos damos cuenta la descripción que hay de cada una de ellas. ¿Ok? De cada una de ellas. Referencias bibliográficas, chicos. ¿Qué es lo que pasa con estas referencias bibliográficas? ¿Ok? Vamos a verlo, por favor. Me dan 2 minutos, ¿ok? 2 minutos y continuamos con este apartado, ¿ya? Mientras tanto, vamos a analizar lo que visualizamos por aquí y me esperan 2 minutitos, por favor.
Bien, chicos, continuamos, ¿ya? Bien, con respecto a las referencias bibliográficas, ¿ok? Es el enlistado que nosotros hacemos al finalizar nuestro trabajo, ¿no? Que son colocar allí todas las fuentes que se han citado durante todo el trabajo. Es decir, se incluyen aquellas fuentes que se han citado, ¿ok? Pero hay una diferencia entre bibliografía y fuentes o referencias bibliográficas. Referencia se le llama al enlistado de todas las fuentes que ha citado arriba. Pero cuando llamamos bibliografía es el enlistado de trabajos que ha citado y hay otros trabajos que no ha citado, simplemente es consultado según tu criterio. Pero lo que normalmente se llama, ¿ok? Lo que normalmente se llama es eso, referencias bibliográficas. Estas referencias bibliográficas que hace el conjunto de estas, pues depende de qué es lo que nos solicite, ¿no? Mayormente son o es colocar todo, ¿ok? Todo lo que hemos realizado arriba en el cuerpo. ¿Ya? Listo. Como ya sabemos cómo realizar una cita en el cuerpo del trabajo, pasamos a las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas tienen una descripción, tienen características y estas están compuestas por el apellido o apellidos e iniciales y nombres del autor, por la fecha de publicación de la fuente, ahí está, por el título de la fuente del trabajo, ok, que está aquí, y la editorial, ¿dónde lo encontramos? Y este es el de acá. Esta es la descripción que se realiza de una referencia bibliográfica. Bien. Vayamos a diferentes referencias. Miss, ¿qué pasa si es un libro sin autor? ¿Qué pasa si es un libro sin editorial? Veamos. ¿Qué pasa si es un libro, siempre y cuando sea un libro físico? Cuando es un libro físico, ok, gracias Dani. Y cuando es un libro físico, ok, cuando es un libro físico podemos tener estas situaciones. Pero cuando es un libro físico con subtítulo, ok, puede que tengamos algunas dificultades, porque el subtítulo a veces no tiene fecha. Es un libro sin fecha. ¿Qué es lo que podemos hacer si es que no hay fecha? Entonces, una de las opciones es que cuando es un libro físico sin autor, ya lo hemos dicho, ¿no? Se coloca el nombre del libro, el año y la editorial. Es decir, en referencia ya se agrega el editorial, ¿verdad? Porque cuando hemos citado arriba en el cuerpo, hace rato que hemos dicho que solamente es el nombre y el año. Cuando es libro sin editorial, no existe un número de llamado DOI, que es como un código del libro, que algunos libros nos proporcionan. Colocamos apellido, inicial del nombre, año, el nombre del autor. Ojo, no olviden los puntos, las comas, ¿ok? Y colocamos este SN, que es sin editorial. Cuando hacemos o estamos citando a un libro físico con subtítulo, colocamos, ¿no? Por ejemplo, Moreno, bien, inicial del nombre, el año, nos dice acá el nombre, ¿ok? El nombre del libro, estilo APA en acción, cómo citar y elaborar fuentes, elaborar referencias, perdón, es un subtítulo de este libro. Y colocamos
de dónde lo extrajo. Si no hay editorial, lógicamente, de dónde es que viene. Al igual que acá, por ejemplo, en el anterior, perdón, nos salía Ministerio de no sé qué, ¿cierto? Lo mismo acá, Universidad del Norte. ¿Quién nos proporciona? Si no hay editorial, podemos tomar esas opciones. Luego, cuando es sin fecha, ¿no? Cuando es sin fecha, por ejemplo, una de las opciones es colocar el apellido, el inicial del nombre, colocamos la SF en paréntesis con los puntos, porque eso significa que no tiene fecha. Colocamos el nombre del libro y la editorial. Y así es como vamos referenciando según vayamos encontrando o sacando información dependiendo de dónde. Por eso es que nos interesa mucho saber que las fuentes, las referencias o las fuentes de información de donde hemos obtenido sean las que tengan todos estos puntos para darnos cuenta que sí son fuentes fidedignas. Cuando es un libro, ¿ok? Cuando es un libro de diferentes o con varios autores, se coloca arriba cuando citamos, solo se coloca a un autor y si es más de dos autores, la palabra et al. Pero cuando estamos ya abajo en las referencias, no podemos colocar et al. Aquí sí debemos colocar a todos los autores, ¿ok? A todos los autores, si sean 20. Colocamos apellido, inicial del nombre, apellido, inicial del nombre, apellido, inicial del nombre. Esta palabra significa que ya este de acá es el último, es la I, ¿verdad? La Y. Es el último autor. Colocamos el año, perdón, el nombre del libro. Esta es la edición de este libro, porque seguramente hay varios. Y colocamos de dónde salió, ¿no? Es como una editorial. Esta es quinta edición y esta es la editorial, o quién lo financia este libro. Cuando vamos con libro electrónico, ¿ok? Cuando hacemos con libro electrónico, tenemos que tener en cuenta apellido igual, inicial del nombre y el otro autor. Colocamos el año, el título del libro y anteriormente, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que hay trabajos que dice las referencias bibliográficas, dice punto seguido, recuperado de 2 puntos y colocan el link. Pero ahora ya no se coloca el recuperado de, simplemente se coloca un punto seguido y se coloca el link o la URL. Lo que sí también se debe tomar en cuenta es que hay URLs que son enormes, son a veces de 5, 6, 10 renglones, un URL. Entonces allí podemos utilizar el acortador de URL, ¿ok? Para poder hacerlo más pequeño. El DOI es como una página que nos da, ¿ok? Es como una página que nos da de dónde se encuentra el libro. Por eso es que visualizamos aquí DOI, miren. Es como un código, no hace referencia a este libro. Cuando es un libro electrónico en línea, pero que no tiene DOI, lo podemos colocar punto seguido y el link de la URL, ¿no? Cuando no tiene DOI, que es el otro link original. Cuando el libro del mismo autor y del mismo año, pero la diferencia es que cambia la actualización, ¿no? Entonces colocamos primero con la letra A, que se diferencia, y la siguiente con la letra B, porque es del mismo autor, del mismo año, pero lo han colocado en diferente fecha específica. Es el mismo año, pero no se coloca la fecha, se coloca siempre los años, ¿verdad? Entonces, esa vendría a ser otra diferencia. Muy bien, hemos culminado con la clase. Chicos, la mañana se me hizo súper rápido la hora y demoré mucho más. Ahora hemos tratado de avanzar porque ya es algo mucho más práctico. Preguntas hasta el momento, ¿qué les ha parecido la clase del día de hoy? Participaciones de hacer un resumen de lo que hemos visto. Por favor, Me pareció levantamos la manito, por favor, para anotarlos. Dinora.
Bueno, profesora, a mí me pareció muy interesante la clase, ¿no? Y ver cómo nos ayuda a organizarnos mejor en un trabajo, las normas APA, cómo citarlas y saber de dónde hemos sacado la información, ¿no? Y también que nos permite hacer mucho más rápido un trabajo, ya que no estás pensando qué vas a poner primero o al final. Entonces, eso ya nos da una secuencia a seguir. Gracias, Dinora Maite. Efectivamente, gracias, hija. Chapuñán, Miluska. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante la clase de hoy porque, bueno, he aprendido a citar correctamente, porque muchas veces puedo citar y no me doy cuenta de mis errores, hoy me he dado cuenta de algunos, y para que mi trabajo no sea como plagio y citar bien, pues no, porque al último todo piensas que tu trabajo está bien y luego no te das cuenta por una mínima cosa que sea una cita pequeña y te olvidaste, tu trabajo es plagio. Así es, gracias, Miluska. Así es, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda a poder diferenciar un poquito más. Voy a tratar de proporcionarles la norma APA, todo, y por ahí se van a dar cuenta de algunas cositas adicionales incluso, ¿no? De cuándo hacer esto, cuándo hacer el otro, pero ustedes ya lo van a entender. Al momento de leerlo, se van a dar cuenta que va a ser mucho más práctico, mucho más fácil. Van a ver eso. Listo. ¿Alguien más que desee participar? No, no solo participamos los que estamos atentos, de verdad, ¿no? Listo. Pablo Junior, su audio está mal, ¿no? Dice, pero puede decir que el tema es un poquito tedioso, pero con práctica se va a ver mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor va a ser para ti. Nos va a servir mucho. Ok, gracias, Junior. Sí, efectivamente, ¿no? Esto es algo de la cual nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros lo ponemos en práctica, va a ser mucho más fácil cuando estamos en quinto y en sexto y no estén sufriendo como los chicos actualmente. Entonces ya no va a haber la misma práctica, ya no va a haber la misma rutina. Entonces hagámoslo desde ahora para que así, cuando vayamos en el trabajo final, que esto es lo más tedioso, se nos haga mucho más sencillo. ¿Ok? Se nos más, mucho más sencillo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr justamente con este punto, con este apartado. ¿Ya? Muy bien. Voy a proporcionarles, ¿ok? El link. Voy a proporcionarles el link de asistencia. Ahí sí todos estamos atentos con el link de asistencia, ¿verdad? Marc Anthony. Pensé que nos ibas a cantar una canción, Marc Anthony. No, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que nos dice? Deme un segundo, a ver. He aprendido demasiado de cómo citar, en sacar referencias correctamente para que así nuestro trabajo esté perfectamente, ¿verdad? Marc Anthony, efectivamente. Nosotros lo que queremos es aprender un poquito más con estas cosas para que no se nos torne difíciles, complicadas al momento de ponerlo en práctica, ¿no? Ya estamos, un segundo, me dan por favor para poder proporcionarles el link. Ah, listo. Con respecto a estos puntos que hemos tratado, es básico, chicos, para cualquier tipo de trabajo, para que nosotros sepamos organizarnos, para que nosotros sepamos saber de dónde sale cada tipo de información, para poder tener en claro al momento de citar qué tipo de cita es, qué es lo que va, qué es lo que no va, y de esta manera va a ser mucho más flexible al momento de aplicar, ¿ya? Muy bien, listo. Vamos a marcar nuestra asistencia y de esta manera nos vamos a retirar, ¿ok? Oh, me hablaste para mí nomás, por eso que solo se envía el tip. Ahí está, listo. Ahí está, el link de asistencia. Quien termina de llenar su asistencia ya puede retirarse, no hay problema. Bendiciones para cada uno de ustedes, que tengan un buen fin de semana, verifiquen sus aulas virtuales, sus notas, siempre es la primera realización de la práctica la que es tomada en cuenta. Así que aquellos que han salido bajos o deseen realizar algún trámite, tienen que realizar su trámite en el área correspondiente, pagar su derecho y enviarme los datos de quiénes son y el voucher de pago a este correo para poder subsanar o poder hacer o tomarles nuevamente la recuperación de la práctica
del cuestionario calificado número 1, ¿ok? Listo. Esto sería todo de mi parte, chicos. Muy buenas tardes con todos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta ¿Tienen luego, profe. asistencia, por favor? Ok. Profesora, Profesor- Profesora, no me sale el link de asistencia. ¿Por qué no les aparece el link de la asistencia? No, profesora, no me sale. Sí está en el chat. Ahí está nuevamente. profesora, Dime. profesora, yo quería pedirle una disculpa, pues, porque estaba asistiendo acá al chef y me olvidé Sí, sí de enviarle leí. un correo. Ok, no hay problema. Recién estás marcando tu asistencia. Sí vi tu mensaje temprano a la hora que llegaste. Verifica, por favor, el link de grabación para que así no se te haga complicado comprender esto, hijo, ¿ya? Llame, muchas El tema gracias. del día de hoy sí ha sido muy, muy importante, de verdad. Ya, listo, Ya, hijo. ya, ya, profesora, muchas gracias. Te tengo buena Ok, tarde. igualmente. Niña, confírmame si ves el link de asistencia, por favor. Nada, profesora. Ya verifica entonces desde tu computadora, hija. Porque si no te aparece en tu celular de repente, como la mayoría está, es probable que tengas problemas. ¿Ya? Y tienes que marcar tu asistencia para poder tomarte en cuenta. Tiene que haber un registro. Yo, profesora, ahorita lo voy a ver.
Profesora, ya puse mi asistencia.